Pero siempre en esta época me encanta porque toda la gente en esta época tiene propósitos de año nuevo. ¿Verdad que sí? ¿Alguien no hizo propósitos? Todos hicieron propósitos. Tú no, es marciana, la hermana es marciana. Ok, casi todos hacen propósitos, ¿no? Su lista de propósitos. De hecho, le pedí a algunos, todavía hago mucho ruido, le pedí a algunos que me trajeran su lista de propósito por escrito con su nombre, que las vamos a leer aquí y todos nos vamos a reír, ¿sale? De sus propósitos. Desde que este año todos nos vamos a reír, ¿ok? Es época de hacer propósitos, muchos empiezan con muchas ganas, pero generalmente estos propósitos se quedan a medias. Se quedan a medias, truncados, y la mayoría de las veces, ¿por qué se quedan a medias los propósitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Desidia, falta de compromiso, ¿no? Falta de disciplina, o simplemente porque se acabó el deseo y fue pura emoción nomás del momento, y después cuando empezaste a ver que requería de cierta atención y esfuerzo, dices, no, mejor ya no, ¿verdad? Así como somos nosotros, llega la apatía y la distracción y abandonamos todos los planes y los propósitos. ¿Realmente has cumplido una vez así los propósitos de un año? ¿O siempre se han quedado a medias? Casi siempre se quedan a medias, ¿no? Siempre nos proponemos algo y empezamos bien los primeros días y luego ya lo dejamos a medias, calcetines, tobilleras. Bueno, así sucede. ¿Cuáles son los propósitos de este año para ti? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son mis planes este año? La pregunta siempre es la misma y siempre les digo, ¿serán tus planes los mismos que Dios tiene para ti para este año? O como siempre, tengo mis propios planes y voy a hacer lo que yo quiera. Casi siempre es así, ¿no? Nunca pienso en qué es lo que Dios quiere para mí. Siempre buscamos planes personales. Seguro ya todos traen una lista de propósitos, los más comunes. ¿Cuáles son los más comunes, propósitos más comunes? Voy a hacer ejercicio, ¿sí o no? ¿Verdad? Y la mayoría no hace nada. Nomás van 3 días al gimnasio y ya no van más. Voy a hacer ejercicio, otro, cambio de hábitos, ¿verdad? Muchos dicen, voy a dejar de fumar, voy a dejar de chupar y cosas así. Pero tampoco, pocos son los que lo logran, ¿no? Otros tienen otro tipo de propósitos, como este año sí me hago rico, este año sí me saco la lotería, cosas como esas. Buscando siempre el beneficio personal dentro de esos propósitos, y está bien, o sea, no hay nada malo en buscar un beneficio personal. Pero ¿qué tal tus propósitos en el área espiritual? ¿Hiciste propósitos en el área espiritual? Seguro también muchos tienen propósitos y dicen, este año sí voy a llegar temprano a la iglesia. Es un propósito que no muchos cumplen tampoco. O voy a orar más, este año sí voy a leer la Biblia completa. ¿Qué más? Este año sí voy a diezmar. Bueno, ese es uno que no tienen mucho por propósito, pero bueno, etcétera, ¿no? Igual que los propósitos anteriores que mencioné, muchas veces se quedan solo en un pensamiento. Las causas las mismas, ¿no? La falta de compromiso, la disciplina, porque muchas de estas decisiones no son decisiones mentales, son decisiones emocionales. Y cuando son decisiones emocionales no llegamos a cumplir nada de eso, porque es una emoción que se pasa. Y si a estas decisiones emocionales le sumas que el pastor es mala onda y todo eso, pues ya estás más que justificado, ¿no? Ya de antemano ya puedes decir, pues es que ya no fui a la iglesia porque el pastor es bien, ya sabes. Pero por si no has hecho propósitos, hermana, por si no has hecho propósitos, aquí tengo algunas sugerencias para todos nosotros, y son propósitos que se había hecho el rey David, que cantaba las mañanitas. Yo siempre he pensado eso cuando dicen estas son las que cantaba el rey David. No me lo imagino así con su lira acá cantando, estas son las mañanitas. ¿De dónde sacaron eso? Que el rey cantaba las mañanitas, ¿será? Es el Salmo 151, ¿sabían eso? No, el 151 son las mañanitas.
Ajá. Salmo 151 son las mañanitas de David. Bueno, el rey David, que cantaba las mañanitas, hizo firmes propósitos en su corazón en cuanto a su relación con Dios. Y ¿sabes qué? No solamente los pensó, sino que los pronunció, los escribió y los convirtió en canciones. Muchos salmos son canciones de David que escribía para Dios, y ahí plasmaba sus propósitos y cómo quería relacionarse realmente con Dios. Y para esto vamos a citar el conocidísimo Salmo 119, solo algunos versos porque es muy largo, y vamos a leer unos cuantos versículos de aquí. Acompáñenme, vaya al Salmo 119 y vamos a ver qué se proponía David en su corazón. ¿Cuáles eran los propósitos de su corazón? Firmes propósitos. Y me gustaría que muchos de estos propósitos también fueran propósitos nuestros para este año, en la forma en que nos relacionamos con Dios. Hace rato platicaba con alguien y dije, me siento tanta impotencia a veces y pienso que si Jesús, ¿quién tiró pastel aquí, chanfle? Pienso que si Jesús regresara en este tiempo, no iría tanto sobre la iglesia católica, sino vendría sobre la iglesia evangélica o cristiana y nos diría, ustedes están igual que los fariseos. Nos diría, nos reprendería fuertemente porque somos muy religiosos nada más, ¿ves? Aparentamos ser una cosa y realmente somos otras cosas. Me atrevería a decir que nos reprendería a la mayoría de los pastores y a la mayoría de las iglesias, ¿no? Porque el pueblo de Dios, que era el pueblo judío, y tiene que ver con esto también, el pueblo judío fue creado para la alabanza de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios todo el tiempo desobedeció a Dios. Ahora nosotros hasta cantamos y decimos y nos jactamos de ser pueblo de Dios, pero somos igual que los judíos, o tal vez hasta peor que los judíos, ¿no? Desobedientes, rebeldes, faltos de compromiso realmente con el que decimos ser nuestro Dios, ¿no? El que decimos que es nuestro Rey y Señor. Realmente el compromiso es muy leve el que tenemos. Realmente si viniera Jesús nos reprendería grandemente a muchos. Salmo 119, verso 7, ahí vamos a empezar. Y yo le voy diciendo a cuál se salte. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios. 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vamos al 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Acompáñame al 32. Porque el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Ahora el 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y el 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque en ellos me has vivificado. Señor, gracias te damos por estas palabras, por esta porción de este salmo y por todo el salmo, Señor, que es hermoso. Padre, bendice esta palabra y ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosas palabras de David, ¿no? Y en todos estos versos yo denoto solo una cosa. David está haciendo promesas a Dios. Realmente es un propósito que tiene David, que está declarando a Dios directamente para que Dios tome nota de lo que él quiere hacer y lo deja por escrito. Y le pone música y lo canta y se lo dice a Dios. David está en su mente y corazón tratando de comprometerse en un nivel de compromiso con Dios más allá de lo normal. Es un testimonio que deja escrito David de lo que le está prometiendo a Dios. Un testimonio de sus propósitos, y todo tiene que ver con su relación con Dios. Todo lo que David se propone en estos versículos tiene que ver con su relación con Dios.
Y el verso 8, 7 y 8 comienza diciendo algo muy importante, y que es: te alabaré, dice. Me encanta eso, te alabaré. Eso es lo que Dios busca de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Todos? Como que muchos no están convencidos. ¿Tú sí? Bien. ¿Sí están convencidos que son hijos de Dios o no? Bueno, Dios busca alabanza de sus hijos. Y cuando hablo de alabanza, no hablo de venir aquí a cantar y estar así cantando una canción en piloto automático y haciendo todo de manera ritualista. Y muchos piensan que la alabanza es en lo que llega la gente, para que vayas al baño o cosas así. No, ¿ves? La alabanza es la manifestación de cantar a Dios y exaltarlo de parte de sus hijos. Dios creó un pueblo, ¿sabes para qué? ¿Para qué nos llamó Dios a ser su pueblo? Para que lo alabáramos. Si me acompañas a Isaías 43, 21, Dios lo declara. Le dice al pueblo de Israel, 43, 21 dice, Isaías 43, 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas, ¿qué? Publicará. Ese es el propósito de que Dios creó un pueblo para él. Este pueblo necesita publicar mis alabanzas. Así es de que no era algo nuevo lo que David le estaba diciendo a Dios, pero lo ratifica. Y aquí tenemos qué es lo que debe publicar el pueblo de Dios. Así que eres de esos publicadores de redes sociales. Esto es lo que Dios quiere que publiques: su alabanza. ¿Okay? Pero la mayoría publica solo su propia vanidad. La forma en que David se propone alabar a Dios, dice que es en rectitud de corazón. Y eso es algo que se hace en integridad y con toda seriedad, con entendimiento. No es algo emocional o ritualista. Cuando dice te alabaré con rectitud de corazón, David está diciendo porque tengo plena conciencia de lo que estoy haciendo. La mayoría de nosotros alabamos a Dios solamente de manera ritualista, sin pensar, sin conciencia, sin nada, y solamente pero aquí no está, ni aquí. ¿Por qué dice que lo va a alabar con rectitud? Dice, ponme otra vez, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo qué? Cuando aprendiere tus justos juicios. Esa es la única manera cuando tú puedes alabar a Dios de corazón, cuando has aprendido sus justos juicios. Entonces, para poder alabar a Dios con rectitud de corazón, primero debes aprender que su voluntad es perfecta. Y que todo lo que Él hace es justo, aunque a ti no te parezca así. Quien piense que Dios es injusto, quien piense que la voluntad de Dios no es justa, no puede alabar a Dios con rectitud de corazón. ¿Sí? O sea, agarramos la onda de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y lo que está diciendo David, dice, cuando yo entienda que tus juicios son justos y que tu voluntad es perfecta, entonces te voy a poder alabar de corazón. Mientras no piense eso, no puedo alabarte de rectitud de corazón. Es algo con lo que todos tenemos problemas. No entendemos los juicios de Dios como justos. Y si no entendemos los juicios de Dios como justos, si no estamos de acuerdo con lo que Él está haciendo, con su voluntad, entonces no podemos alabarlo de corazón, porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo voy a alabar a alguien en el que creo que es injusto? ¿Cuánta gente piensa que Dios es injusto? Aquí podemos decir todos, no, pero cuando te pasa algo, ¿qué tal? Dices, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? ¿No? El día 31 sí estaba yo, ¿dónde está Dios que no se callan estos cuates? Es injusto, yo quería dormir. ¿Sí me entiendes? No entendemos los juicios de Dios como justos. Y mucho menos cuando esos juicios son parte de lo que yo necesito. Y muchos juzgamos lo que hace Dios, ¿no? Ay, sí, y lo clásico, y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay niños con cáncer? ¿O por qué se están muriendo de hambre en tal lugar? Y dice aquí
que David entiende todo como perfecta voluntad de Dios y como justos juicios. Y digo, y no quiero decir que Dios esté haciendo eso para divertirse, muchas de esas situaciones suceden por otras cosas. Así que para poder alabar a Dios con rectitud de corazón debo estar de acuerdo que Él es Dios y que todo lo que Él haga es ¿qué? Justo. ¿Lo crees? ¿Lo entiendes así? Hay mucha gente que cree que Dios es injusto, muchos creyentes que creen que Dios es injusto. Ya lo he dicho, ¿no? O sea, ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué se murió mi abuelita de 114 años? ¡Qué injusto! ¿Por qué a lo mejor se murió el borracho de ahí de la esquina? ¿No? ¿No hemos llegado a pensar así a veces? Entonces, si tú estás pensando que Dios es injusto, o que sus juicios, o que su voluntad no es perfecta, no lo puedes alabar con rectitud de corazón. ¿Estás de acuerdo con Dios o no? Ok, llama, diste el primer paso. Por eso debo estar dispuesto a aprender y aceptar los juicios de Dios como justos, y entonces voy a tener una alabanza perfecta para Él. ¿Sí? Porque todo lo que Él hace me parece justo y perfecto. Cuando no estoy de acuerdo, no puedo tener una alabanza perfecta para Él. Puedo tener rectitud de corazón en mi alabanza cuando aprenda que Él es justo en todo lo que hace. Mientras yo siga cuestionando la voluntad de Dios o tratando de cambiar con declaraciones absurdas, no puedo alabarlo con rectitud de corazón. ¿Por qué no puedo alabarlo con rectitud de corazón? Porque hay insatisfacción en mi vida en cuanto a los juicios de Dios. Porque no estoy de acuerdo con Él, por tanto no puedo alabarlo de manera íntegra. Cuando digo no estoy de acuerdo con esta situación con Dios, entonces no puedo alabarlo. No hay rectitud. Es como decirle a una persona que no estás de acuerdo con lo que hace, pero que le vas a exaltar y alabar. Hay un choque, ¿no? Hay una contradicción, no puede ser. Y después el verso 8, después de que David dice, cuando yo entienda que tú eres justo, que tu voluntad es perfecta y te alabe de rectitud de corazón, entonces, ¿qué dice? Tus estatutos guardaré. ¿Okay? Una vez que entendemos la voluntad de Dios y los juicios de Dios como justos, el siguiente propósito de David es obedecer los estatutos. En toda asociación civil, empresa, gobierno, etcétera, etcétera, existen estatutos que se deben respetar si eres parte de esa organización, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si no lo respetas, ¿qué pasa? Te corren. Quien no obedece los estatutos está fuera de orden. Y, por ejemplo, aquí hay una alianza o 2, 3 alianzas de pastores, no sé cuántas. Y tienen estatutos que ellos mismos diseñaron para un mejor funcionamiento de la asociación. Lo malo es que ni ellos mismos los guardan ni los conocen. ¿Ves? Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Cómo podemos guardar los mandamientos de Dios cuando ni siquiera los conocemos? ¿Ven? Y ahorita puedo así al azar agarrar uno y decir, pero usted, pase aquí, dígame los mandamientos. Y no me los va a decir. Si pasa un niño sí me los dice. Pero muchos de los adultos ni siquiera saben cuáles son los 10 nada más. Sí. ¿Cómo los vas a obedecer si ni los conoces, ni los has leído, ni los guardas en tu corazón? Así que ¿de qué serviría alabar a Dios cuando no lo obedeces? Es contradictorio, ¿no? Es absurdo decirle te amo, pero no estoy dispuesto a respetar tus ordenanzas. Bueno, ni los conozco. Si no conoces, menos los obedeces. Si no entiendes la voluntad de Dios, no puedes obedecer, no puedes alabarle. Así que 2 puntos de David es alabar a Dios de acuerdo con su perfecta voluntad,
que se combina con la obediencia a sus estatutos. Buenos propósitos, ¿no? ¿Le parece bien? Okay, entender la voluntad de Dios como perfecta, sus juicios como justos y obedecer los mandamientos. Bien. Y luego David le dice, después de esto dice, no me dejes enteramente. Así que David dice a Dios, yo voy a tratar de hacer eso, pero tú no te apartes de mí. Que no le deje andar en su propio entendimiento o camino, sino que David le pide a Dios estar en sujeción a él. Es como dijera, no vayas a dejar que me aloque, por favor. Manténme en sujeción. Verso 15, acompáñame ahí. Dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Otro propósito más, meditar en los mandamientos. Bueno, muchos los aprendimos en la escuela dominical, ¿verdad? Yo no pasé por eso de la escuela dominical, ya me hice muy ruco cristiano, pero bueno. Algunos se lo aprendieron en el catecismo, ¿no? No levante la mano. ¿Cuántos iban al catecismo? ¿Cuántos siguen mandando a sus hijos? Bueno, bien. Pero te lo aprendías como periquito, ¿no? Según yo me acuerdo, yo nunca fui a eso, pero sí me acuerdo que algunos niños de ahí del barrio decían, es que vamos a ir al catecismo, y iban bien contentos. Y les enseñaban como periquito todo, ¿no? Muchos siguen así como periquito. Pero el punto no es aprendérselos como periquito, el punto es meditar en los mandamientos de Dios. David está diciendo, voy a pensar en tus ordenanzas. Los mandamientos de Dios deben ser parte de nuestro pensamiento, no solo aprenderlos de memoria, sino de pensar en ellos como parte integral de mi vida, como principio moral en mi vida. Es como cuando estás muy enamorado de alguien y le puedes decir a esa persona, ay, no dejo de pensar en ti. ¿No lo hiciste alguna vez tú? No te balconeo, pues. Estás tan enamorado que lo único que piensas es en esa persona y en agradar a esa persona porque estás enamorado. ¿Sí me entiendes? No dejas de pensar en esa persona. Así en los mandamientos de Dios. Si estás enamorado de Dios, los mandamientos no van a ser gravosos para ti y los vas a encontrar deleitosos para ti. Y no dejas de pensar en ellos, porque eso bendice mi vida. Sin embargo, pensamos en los mandamientos como algo que es molesto, como algo que, ¿por qué tengo que obedecer? No nos gusta obedecer. A la mayoría no nos gusta. Y luego dice, y consideraré tus caminos. Y esto es muy fácil de entender. Dice, voy a tener en cuenta el camino que estás trazando para mi vida y no voy a rechazar tus planes de vida para mí. Verso 16. Hay una palabra que me encanta ahí que dice, me regocijaré en tus estatutos. Y regocijarse va más allá de un deseo. Ese es otro propósito, ¿no? Me da una alegría tremenda obedecer a Dios, porque entiendo que todo lo que Dios me pide que haga es para mi bendición. Y por eso la obediencia me produce un estado de alegría permanente, porque sé que al permanecer en obediencia a la palabra estoy siendo ¿qué? Bendecido por Dios y estoy siendo prosperado por Dios. Esa es la verdadera prosperidad, la obediencia a Dios. Muchos te venden la prosperidad sin obediencia, ¿no? Te venden la bendición sin obediencia. ¿Cómo va a ser eso? No existe. Y después dice, no me olvidaré de tus palabras. El punto es no olvidar las palabras de Dios, no olvidar que ahí está el secreto de la vida en abundancia.
Así que, hermanos, no podemos tener vida plena sin obedecer la palabra. Por eso hay tanto creyente en malas condiciones. Vienen a pedir auxilio, pastor, ayúdeme por favor, es que me está yendo bien mal. La pregunta debería ser: ¿obedeces la palabra de Dios? No. Pues por eso te va mal. Por eso hay tanto creyente en malas condiciones. ¿Quieres bendiciones? ¿Quieres prosperidad? Y todo lo demás que conlleva eso, permanece en obediencia a Dios. Es la única forma. No hay otra. Aunque seas muy declarador, si no obedeces a Dios, si no estás en obediencia, si no estás en obediencia a la palabra de Dios, no puedes reclamar ninguna promesa. ¿No sí? Que yo he escuchado gente que anda diciendo: tú lo prometiste y ahora me lo das porque ahí en tu palabra. Ajá. Pero ni siquiera ofrendan, ni se congregan. Entonces, ¿cómo es que Dios los va a bendecir? No entiendo. Así que hay que tener siempre presente la palabra de Dios como algo que me bendice, que me da vida, y no olvidarme de esto. Es como llevar siempre un estandarte, una bandera que te identifica con lo que eres. Y después acompáñame el verso 32. Dice: por el camino de tus mandamientos, ¿qué? Correré. Ahí está otro propósito: hacer ejercicio. Realmente David está hablando en un sentido de apremio, de apresurarse, algo que se busca de manera vehemente y que se quiere ya. Así que David dice que quiere obedecer los mandamientos de Dios en forma apresurada, sin pretextos, en el momento inmediato. Déjenme sacar una palabra dominguera: isofacto. En caliente lo quiere hacer, de volada. ¿Sí me entiende? Dice: quiero obedecerte y andar en tus caminos, pero así ya, como va. No hay el clásico mañana, ¿verdad? ¿Qué es esa obediencia, no? Cuando le dices, por ejemplo, a tus hijos cuando son chicos: tiende tu cama, al rato, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué hagas esto? Pues ahorita. ¿A quién te recuerda, ¿Sí o no? Ahí está uno, hasta levanta la mano: sí, ya soy ese. No, ¿cómo puede ser? Una U para nuestro hermanito, por favor. Dice: yo voy a obedecer de manera inmediata y apresurada, No hay el después, mañana, ahorita, Es una obediencia inmediata, una respuesta inmediata a los mandamientos de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿O es de los que le dice a Dios: al rato, ahorita? ¿Cómo te sientes como padre cuando le dices a tu hijo que haga algo y te contesta así? Pues hazlo tú. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sentirá Dios cuando Él te dice una cosa y tú le contestas así? ¿Por qué? ¿Ves? David dice: yo quiero obedecer de volada. Que ni lo pienses. Y luego dice: ¿cuándo qué? Cuando ensanches mi corazón. Es decir, te tienes que casar con alguien que se apellide Sánchez, para que ensanches tu corazón. Aquí hay un Sánchez, ¿no? ¿Sí? No, esta petición de David es maravillosa realmente. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo: Señor, agranda mi corazón, haz más espacio en mi entendimiento para entender toda la bendición que hay en el andar en tus caminos. Eso es lo que está diciendo David. Abre mi mente para que yo pueda entender que lo mejor que me puede pasar es andar en tus caminos. Y cuando tú hagas eso, cuando yo tenga ese entendimiento engrandecido acerca de ti,
voy a obedecer de manera inmediata y voy a andar en tus caminos, porque entiendo que todo lo que tú me pides es por bendición para mí, porque sabe que fuera de los caminos de Dios puedes encontrar ciertas satisfacciones y placeres, pero no la bendición de Dios. Porque los caminos de la vida no son los de Dios. ¿Qué pasa cuando tú has encontrado todo eso en Dios? Vete al 45, por favor. ¿Qué pasa cuando tú has encontrado que Dios es justo, que su voluntad es perfecta, que obedeces, que tienes una obediencia inmediata, que guardas su palabra, que la tienes presente? ¿Qué pasa con todo eso? Entonces dices, ¿andarás en qué? En libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Wow, me encanta, ¿no? La perfecta libertad. Eso es interesante, ¿eh? Ahí repítelo en tu mente nada más. La perfecta libertad se encuentra en la obediencia. ¿Quieres ser libre? Vive en los caminos de Dios. ¿Quieres ser esclavo? Sigue en tus propios caminos, en tu estilo de vida, en tu filosofía. En tu filosofía de vida perfecta, de libertad. Pero la perfecta libertad se encuentra en la perfecta obediencia a Dios. Si no, no puedes ser libre. Jesús mismo dijo, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Hablando de quién? De Él. Porque después dice, yo soy la verdad. Una vez que has encontrado todo eso, el verso siguiente, 46, dice, como he buscado tus mandamientos, ahora me siento tan libre porque los cumplo, porque tengo una obediencia inmediata a eso. Soy libre, me siento bien delante de Dios. Entonces ahora hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Una vez que se ha logrado permanecer en los caminos de Dios, el siguiente propósito de David es, ahora que soy obediente, que entiendo la voluntad de Dios, que entiendo que sus juicios son justos, que obedezco la palabra, que me bendice a través de eso, ahora voy a comenzar a hablar de Dios. Y no cualquiera, delante de reyes. Dar testimonio de tu fe, algo que no todos podemos hacer porque no hay obediencia. Y si tú quieres hablar de un testimonio, de una relación íntima con Dios, cuando tú no obedeces a Dios, pues ¿quién te va a creer que andas en los caminos de Dios? Por eso muchos no hablamos de Dios, porque no te queda, ¿sí me entiendes? O porque no te conviene, ¿no? Para hablar de Dios hay que conocer y obedecer la palabra de Dios. ¿Quién podría avergonzarse? ¿Por qué David dice, no me voy a avergonzar cuando hable de la palabra de Dios? Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Por qué no se avergonzaría? Porque solo puede avergonzarse aquel que dice ser hijo de Dios y no vive como tal. Y hablar de Dios solo le traería vergüenza porque nadie se lo creería. Dice, por eso no me voy a avergonzar, porque todos cuando yo comience a hablar de ti van a ver que sí existe esa obediencia y esa relación entre tú y yo. Pero quieres andar convirtiendo, que es Dios, realmente el Espíritu, ¿no? Pero tú quieres ser instrumento de Dios para que unos se conviertan y quieres predicar el evangelio cuando tienes una vida desastrosa. ¿Quién te va a creer? Por eso se frena la obra. Verso 62. Vamos a irnos bien tempranito hoy, ¿sale? Les voy a dar de premio porque llegaron un poquito así temprano y tarde. ¿Qué hace en el verso 62 David? A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Wow, qué impresionante, ¿no? Eso es increíble, despertar en medio de la noche solo para alabar a Dios por sus justos juicios,
por su perfecta voluntad. ¿Te imaginas? A veces cuando despiertas en medio de la noche, bueno, en general cuando despiertas en medio de la noche es para ir al baño, ¿no? Otros al refri porque no aguantan ya el hambre, pero cuando te despiertas en medio de un problema de esos que no te dejan dormir, ¿nunca has despertado porque un problema no te deja dormir? Sí. Mi problema se llama mosquito. No me deja dormir. Nah, no te creas. Pero cuando te despiertas en medio de un problema angustiado y todo, y en vez de enfocarte en el problema, dices, es la voluntad de Dios perfecta, es justo su juicio. Y lo voy a alabar en medio de la noche. Levantarte a alabar a Dios. ¡Wow! Eso es impresionante, ¿no? O sea, la mayoría nos levantamos a llorar, a lamentarnos, sácame de esta bronca, Dios, pero nadie dice, esto es lo que es. Para mí, va, te alabo. ¡Wow! David se levanta para elevar una alabanza a Dios por sus perfectos juicios y su voluntad. Él dice, todo lo que tú hagas está bien, estoy de acuerdo. ¿Y sabes qué? Te alabo por eso. ¡Wow! Qué difícil, ¿no? La verdad está difícil, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sí está difícil. Para terminar, acompáñame al verso 93. Verso 93. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos, ¿qué? Me has vivificado. A Josué también le dijo, ¿se acuerdan? No se aparte de ti, ¿verdad? Este libro, meditarás en él de día y de noche. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Por qué Dios siempre recomienda eso? No te olvides de mis palabras, ¿no? Para Dios era muy importante. ¿Qué le dijo a los judíos? Lo van a escribir en las puertas de sus casas, en los postes, en el techo. Los fariseos usaban las filactelias, ¿se acuerdan? Que usaban unas cajitas de cuero donde traían pequeñas pedazos de pergamino o papel, no sé, donde escribían la ley o los mandamientos, y ahí los traían, y otros se ponían otro aquí en la frente y traían una cajita de cuero aquí, y ahí traían los mandamientos. Y así andaban todo el tiempo con sus mandamientos aquí. Digo, ya al final se convirtió así nomás como en puro pancho, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Que ahí traemos la Biblia para arriba y para abajo, pero pues ni la abrimos, no sé, casi. ¿Sí? Igual. Pero para Dios era muy importante que su palabra estuviera presente en su pueblo. Y lo mismo es hoy. Dios quiere que le alabemos con rectitud de corazón, porque entendemos que sus juicios son justos, porque entendemos su voluntad, porque sabemos que a través de la obediencia Dios puede bendecir nuestras vidas. Así que David hace una promesa a Dios, y es nunca, jamás, dos palabras que juntas tienen mucho peso, ¿ah? Es la tierra de donde vive Peter Pan, ¿no? La tierra de nunca jamás, ¿sí o no? ¿No vive ahí? Bueno, pues dice, nunca jamás olvidaré tus mandamientos. ¿A quién ya se le olvidaron aquí? ¿A quién ya se le olvidaron? Dicen, pues ni me lo sé. ¿Ves? ¿Se te ha olvidado alguno de los mandamientos de Dios? ¿Sí o no? Híjole, ¿cómo son piñas, hermanos? Sí se nos olvidan, pero ¿sabes qué? No es tanto que se te olviden en una pérdida de memoria, es que se te olvide realmente vivirlos en la práctica de la vida diaria. David hace esa promesa y dice, nunca me voy a olvidar de tus mandamientos. La razón por la que él no se quiere olvidar de ellos es que, porque en ellos, ¿qué? Me has vivificado. En lo que algunos encontramos prohibición, en lo que algunos encontramos, uy, qué aburrido tener que obedecer a Dios. Y nos critica mucha gente por eso, ¿no?
Dicen, no, los cristianos son unos tontos. No les permiten pensar. Y sobre todo ahora con todos esos rollos de que ponen ahí en las redes sociales, libre pensador. O sea, son tonterías. Cuando estamos sujetos a la palabra de Dios, no puede haber más consecuencia más que ser bendecido. No hay otra consecuencia. Y David dice, voy a obedecer los mandamientos, nunca jamás me voy a olvidar de ellos, porque en ellos he encontrado la verdadera fuente de la vida, la abundancia y la verdadera razón de vivir. En la obediencia a los mandamientos, David encuentra la vida. Digo, yo sé que para muchos nos suena tonto, porque somos rebeldes y queremos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y decimos, estos cristianos son unos tontos, no tienen propio pensamiento. Ya les lavaron el coco, el pastor los tiene controlados. Tú decides en qué camino quieres andar y cómo te quieres relacionar con Dios. Dios dice, esa es la forma en que yo creé un pueblo. Dice, ¿para qué he creado un pueblo? Para que me alabe. ¿Porque Dios necesita sentirse alabado? No. Quiere que le alabe en su pueblo por todas las bendiciones que reciben de parte de Él. Así es que la obediencia a los mandamientos produce ¿qué? Vida, y la produce en plenitud, en abundancia. Ahora, ya sabes, hermano, ¿ves? Ahora ya tienes el conocimiento de todas estas cosas. Tú decides cómo te quieres sentir, ¿no? En libertad o como esclavo, vivificado o medio muerto, deprimido. ¿De dónde viene la depresión, hermano? ¿De dónde viene la depresión? ¿Por qué se deprime la gente? Porque no estoy de acuerdo con los justos juicios de Dios. ¿Ves? Y como no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo en mi vida, estoy deprimido. Es que estoy muy triste, deprimido. Porque no estoy de acuerdo con lo que Dios está trabajando en mi vida. Porque no estoy dispuesto a alabarle en medio de una situación como esas. Así es de que si te sientes medio muerto, deprimido, con problemas o angustiado, o sientes que no hay lo suficiente, o no hay motivos para seguir adelante, yo creo que necesitas empezar a revisar y cuestionar cómo está tu obediencia a Dios. ¿Ve? Propósitos. Me encanta esto, ¿no? Este año mi propósito va a ser entender la voluntad de Dios como agradable y perfecta, sus juicios como justos. Voy a meterme en su palabra y en sus caminos, o voy a tratar por lo menos de obedecer, si no es de manera inmediata, de tener una obediencia cada día más cercana a lo que Dios busca. Qué padre si lo pudiéramos lograr de un día para otro, ¿no? Así como dice David, ya correré en tus caminos. Digo, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí somos rebecos, ¿no? Pero Dios quiere llevarnos a una bendición mayor cada vez. Así es de que, mi hermano, de todo corazón, te deseo que este año puedas lograr andar en los caminos de Dios, sin que nada te distraiga, sin que nada te saque de sus caminos. Que este año puedas permanecer en obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengas vida y la tengas en abundancia. Y la única manera de hacerlo es entrando en esa relación con Él, íntima, en abundancia. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ahora sí, los que iban a traer sus propósitos para reírnos de ellos, por favor. Si tus propósitos son estos, vamos a orar todos juntos para que Dios nos dé la fortaleza de cumplirlos este año. ¿Sí? ¿Está de acuerdo?
Si tus propósitos son otros, pues pueden ser muy buenos, pero no creo que sean mejores que estos, ¿ok? Ponte de pie, por favor. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.